Bueno, señores, es un placer, es un honor realmente saludar a Gabriel Sagastume. Él es parte integrante del elenco de Campo Minado, Memorias de Guerra, este espectáculo teatral y que tiene otros condimentos además. No es una obra de teatro, es una obra multimedial, se podría decir, ¿verdad, Salerno? Porque hay proyecciones, tiene una serie de cuestiones que es muy interesante este proyecto que dirige Lola Arias. Ahora nos va a contar Gabriel bien cómo es esto, pero lo que puedo decir es que, a ver, para aquellos que tenemos más de 50, es una cuestión que nos toca muy de cerca, ¿sí? Muy de cerca. Y para aquellos que por ahí no tienen esa edad, pero que son más jóvenes, sería muy interesante, ya después lo vamos a ver esto, que vayan a verlo, traten de ir a verlo el espectáculo en el Teatro San Martín, pero bueno, qué mejor que hablar con uno de sus protagonistas, Gabriel Sagastume. ¿Cómo estás, Hernán Jagger? Desde aquí, desde los protagonistas, casualmente te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Muy bien, gracias por llamarnos. No, al contrario, gracias a vos por atendernos. Y bueno, en principio, quizás, qué sé yo, es como que está de más, pero la verdad, felicitarlos porque es un trabajo realmente que hacen es excelente. Yo hacía muchísimo tiempo, lo digo de verdad, mirá que veo muchísimas obras de teatro, porque es mi trabajo, pero esto es un espectáculo diferente porque además me parece que toca una fibra muy sensible, ¿no? Algo que, o por lo menos para creo que la mayoría de nosotros, ¿no? que vivimos esa época, sobre todo, que fuimos protagonistas de esa época, creo que toca una fibra muy sensible para todos los argentinos, ¿no? Y no solamente para todos los argentinos, porque me parece que tiene un mensaje que trasciende un poco eso. Pero me gustaría que nos cuentes vos, Gabriel, un poco cómo nace este proyecto. Si bien sabemos que Bueno, nace hace muchos años, bueno, unos cuantos años, pero ¿cómo nace este proyecto? bueno, este proyecto empieza porque a Lola Arias, que es la directora, la convoca un instituto británico para hacer algo que tenga que ver con la conmemoración de los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Esto fue en 2014. Correcto. Ella realizó un video con algunos veteranos argentinos. Y bueno, lo de ella, más allá de que ha dirigido también una película, su amor, digamos, es el teatro y ella es directora de teatro. Así que después de hacer ese video surgió la posibilidad de hacer una obra de teatro, y como ella había tocado el tema de Malvinas, porque claro, les decía a los ingleses que la Primera Guerra Mundial para ella no tenía mucho significado, y que para la Argentina la guerra de Malvinas todavía estaba muy cerca. Así que ella decidió hacer algo sobre esto, y bueno, su estilo o su manera de hacer teatro es algo que podría llamarse, para ponerle una etiqueta, algo así como teatro documental, donde los que participamos no somos actores profesionales, sino que somos personas que van a contar la historia que vivieron. Digamos, cada uno cuenta la historia personal, nada de lo que se dice en la obra es ficción, sino que somos 6 veteranos, 3 ingleses y 3 argentinos, y cada uno cuenta lo que le tocó vivir durante la guerra, bueno, un poco antes de la guerra también, y lo que fue nuestras vidas después de la guerra. Tal cual. Aclaremos para la gente que es también muy interesante, ¿no es cierto?, lo que decía vos de cómo está compuesto lo que sería, bueno, en este caso los que dan testimonio, que la verdad que para no ser actores realmente actúan muy bien, Gabriel, te debo decírtelo. Bueno, se lo debemos a Lola Arias y al equipo que trabaja con ella, que nos hizo ensayar, y algunas veces, digamos, eran más entrenamientos que ensayos, para poder aprender ciertas técnicas y a movernos en el escenario, y a transformar algo que no sea un tipo parado hablando, sino que tenga otros condimentos, como ustedes decían al principio. Nosotros mostramos objetos propios, revistas, cartas, fotos, pasamos videos para mostrar esas imágenes de los objetos que llevamos. Y bueno, y también nosotros en el escenario tenemos que manipular muchas veces esos objetos, cámaras, para que se pueda proyectar en el fondo del escenario, que es como una gran pantalla para que la gente lo pueda ver. Y digamos que desde el principio Lola lo que nos decía era que cada uno tenía que estar colaborando en la escena del otro. Por eso estamos siempre los 6 en el escenario, no hay... Y si hay que cambiarse la camisa o algo de ropa, no nos escondemos, sino que lo hacemos ahí delante del público también.
recordemos además, y les contamos a la gente, que en el caso de los soldados o ex soldados británicos, ¿no es cierto? Hablamos de profesionales, hablamos de soldados que pelearon, ¿no? O sea, como profesionales, ¿no? A diferencia de, bueno, los nuestros, que en el caso de ustedes, que eran lo que, bueno, en la época nuestra sí. llamaban conscripto o colimba, ¿no es cierto? Más llamado colimba, etcétera, ¿no? Eran conscriptos, Claro, exactamente. claro. Y algo también muy llamativo es que hay una persona que formó parte de los Gurkas, los famosos Gurkas, ¿no? Que acá por lo menos eran, ¿no? Famosos por, bueno, sus técnicas de combate y demás, ¿no? Sí, sí, Que es acá algo que llama la atención, ¿no? Sí, sí, bueno, sobre todo acá se inventaron Sí, muchas sí, leyendas, sí, muchos mitos, muchas exacto. historias falsas acerca de lo que eran los Gurkas. Ujú. Y bueno, Lola buscó un Gurka de verdad, que digamos, es un hombre que nació en Nepal y que por una tradición y por un contrato que tienen firmado desde hace más de 200 años el gobierno de Nepal con el gobierno británico, hay un regimiento que forma parte del ejército británico y que está constituido por soldados nepaleses Ujú. que los entrenan los ingleses y después van a pelear a donde el ejército británico lo llame. Sí, tal cual, sí, tal cual. Gabriel, haciendo un poco una retrospectiva, si tuvieses que mirar atrás, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sentís hoy con respecto a Malvinas? Que si hoy alguien te pregunta, o sea, ¿qué sentimiento, qué es lo que te dejó, más allá de todo el dolor y demás, qué sentimiento te dejó más? O sea, ¿qué es lo primero que se te ocurriría, por ejemplo, cuando pensás en Malvinas? Bueno, yo siento que más allá del dolor, como vos decís, fue una gran enseñanza, Ujú. fue una experiencia de vida límite, o sea, a los 20 años yo tuve la posibilidad de morirme y de matar, digamos, las dos situaciones límites humanas, ¿no? Matar o morir, y yo lo vi a eso, lo sentí, lo palpé, lo tuve cerca, y creo que eso me sirvió para crecer como ser humano, digamos, no creo que sea una paradoja, sino que eso me permitió valorar la vida, poner las cosas en mi lugar, aunque solo tuviera 20 años, me parece que me hizo madurar de golpe Ujú. y hoy cuando miro para atrás, lo que siempre pienso es que tengo que disfrutar de todos los años de vida que tuve, la salud, la posibilidad de formar una familia, de tener amigos, de vivir este momento que estoy viviendo con la obra, Ujú. como de un gran agradecimiento y bueno, y pensando en aquellos que murieron allá, que digamos que por ellos yo estoy viviendo este momento, gracias a ellos. Ujú. Siento como que no los puedo defraudar, desperdiciando mi vida haciendo cosas que no vale la pena. Perfecto. ¿Te puedo preguntar tu opinión personal en cuanto a cómo ves vos que se trató por parte de hablemos de la vuelta de la democracia del año 83 en adelante, ¿no? Con el gobierno de Alfonsín hasta el día de hoy? ¿Cómo ves que se trató el tema de Malvinas en general por parte de los gobiernos o por parte del Estado, ¿no? O sea, digamos, más allá de lo diplomático, el trato con los excombatientes, ¿no es cierto? El tema de la memoria, de cómo tratar el tema de Malvinas como un tema de memoria y que sea una cosa que ahora después, cuando vos te digas lo que tenés que decir, yo voy a explicar también por qué te hago esta pregunta, ¿no? Pero ¿cómo ves vos el tratamiento que se le dio en democracia al tema Malvinas? Bueno, nosotros veníamos con el lastre, siendo soldados conscriptos, de haber formado parte del ejército argentino, porque existía una ley que nos obligaba a hacer eso, y lo que pasó en la democracia es que hubo una gran reacción contra todo lo que significaba la dictadura militar, porque fue como un descubrimiento para mucha gente, descubrir que ese gobierno militar había secuestrado, torturado, matado. Entonces había los primeros años de democracia un gran rechazo a todo lo que fuera militar y nosotros quedamos envueltos en ese rechazo y caímos en la misma bolsa. Mm. Le costaba mucho a la gente separar el soldado conscripto del soldado argentino profesional que podría haber tenido alguna responsabilidad en esos hechos aberrantes. Después, con el paso de los años, esa idea se fue transformando y fueron entendiendo la diferencia y empezó a haber un mayor reconocimiento y un mayor respeto por lo que se pudo hacer, digamos, más allá de que fue claramente una derrota, pero se empezó a revalorar lo que humanamente habíamos hecho los que participamos en la guerra, y yo creo que hoy, después de tantos años, hay un mayor reconocimiento, digamos, por el lado económico, por las pensiones, por el lado de la salud, porque dentro de todo tenemos el PAMI, pero con un sistema, digamos, medio privilegiado dentro del PAMI, que
que más o menos nos sostiene. Y bueno, lo que pasa es que en el camino quedaron muchos compañeros que no fueron asistidos en su momento, muchos que se suicidaron, y muchos que hoy padecen enfermedades que quizás tienen que ver con aquellos padecimientos de aquellos años, ¿no es cierto? Porque muchas veces las enfermedades terminales tienen que ver con estados anímicos, con estados mentales, que en aquellos años fueron muy dolorosos para una gran parte de los excombatientes. Te decía que, a ver, ¿por qué la pregunta, no? Porque, digo, yo esto lo relaciono con algo que me parece que la obra tiene, y sin spoilear nada, ¿no? Porque quiero que la vayan a ver, porque es realmente imperdible, ¿no? Pero me parece que si uno tuviese que definir, o si yo tuviese que definir la obra en sí, me parece que, y lo dije al terminar de verla, es un alegato antibelicista. Me parece que el mensaje, ¿no es cierto?, en definitiva es, muchachos, esto pasó y no tiene que volver a pasar, ¿no es cierto? Hay otra forma de solucionar conflictos, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí, implícitamente está ese mensaje, no lo decimos directamente, pero implícitamente está el mensaje, porque se ve el daño que causa, y sobre todo lo que puede resultar a lo mejor un poco sorpresivo para el público argentino, es que a los británicos, por más que ganaron la guerra, también les produjo un daño incurable a muchos de los que participaron en la guerra, incluso los que estamos en la obra, porque todos estamos partidos por ese dolor de haber vivido eso, y pasa a un segundo plano la victoria o la derrota. La guerra es inútil y hace daño a todos los que están en eso, ¿no? Exactamente. Además, vos fíjate, bueno, que en esto, y lo digo en forma positiva, obviamente, ¿no? Ustedes tienen una ventaja que de alguna manera pueden expresar todo eso, ¿no es cierto?, que vivieron y demás. Muchos compañeros, muchos excombatientes lamentablemente no tuvieron por esa oportunidad, ¿no?, de poder expresarlo, ¿no?, de poder sacar todo eso que tenían adentro, ¿verdad? Sí, es verdad. Nosotros, yo durante mucho tiempo fui con un grupo de compañeros a dar charlas a las escuelas, y siempre veíamos que los compañeros que nunca habían hablado de la guerra, lo mejor que podían hacer era contar su experiencia, y entonces muchas veces promovíamos que participen aquellos que nunca hablaban, que vayan y se lo cuenten a un chico de una escuela primaria o de un colegio secundario, que preguntan con ingenuidad, con honestidad, sin dobles intenciones. Sin duda. Y entonces notábamos que era muy terapéutico para los que no habían hablado. Exacto. Hablar. Hacer catarsis, claro, hacer catarsis. Sí. Incluso, bueno, nosotros también promovíamos otra cuestión que en los primeros años era muy común, que era juntarnos a comer, porque la comida también era algo traumático para muchos. Claro. El haber pasado hambre es otra especie, digamos, enfrentarse a la muerte y enfrentarse al hambre también es una situación bastante extrema. Y muchos tenían, y tienen incluso muchos conflictos, digamos, cuestiones alimentarias, algunos graves, y yo creo que hay que rastrear en aquellos momentos en que no había nada para comer, y hoy que ya estamos grandecitos y con una situación económica más estable, bueno, nos pasamos de la raya y no nos cuidamos tanto. Tal cual. Nada, Gabriel, simplemente felicitar a tus compañeros, a Lola, bueno, obviamente, ¿no?, por haber llevado este proyecto adelante, y sin duda con la sala llena siempre. Vayan al Teatro San Martín, lo decimos porque hay muy buenos espectáculos, y yo recomiendo sobre todo que vayan a ver Campo Minado, porque es imperdible, realmente es algo que hay que verlo, y hay que tratar entonces por lo menos yo lo digo siempre, tratar de mantener la memoria viva, ¿no? Es decir, no, hay que tratar de no volver a tropezar 2 veces con la misma piedra, y eso no se hace de otra manera que como hacen ustedes en Campo Minado, es decir, trayendo su vivencia, su experiencia, todo eso que les quedó, y bueno, y como vuelvo a repetir, a mí me quedó como eso, como un mensaje antibelicista. Me parece que hoy por hoy es fundamental, cuando todavía uno a veces por ahí en el andar cotidiano, en la locura, en corriendo y demás, no sabemos que en todas partes del mundo sigue habiendo conflictos raciales, ¿no es cierto?, étnicos, religiosos, políticos, ¿no?, donde hay todavía países que están en guerra, es decir, porque estas cosas pasan todos los días, ¿no? Así que bueno, nada, eso, felicitarlos realmente.
Bueno, muchas gracias y esperemos, bueno, que vengan. Estamos de jueves a domingos, todos los fines de semana hasta el 15 de diciembre. Excelente, bueno, y obviamente, como siempre, con entradas muy económicas. Hay, creo que hay un día, me parece que es popular, ¿no? O hay para Sí, descuentos. el jueves es mitad de precio y estudiantes y jubilados también tienen mitad de precio. Así que no tienen excusa para no ir a ver Campo Minado. Gabriel, te vuelvo a reiterar, mandarle un abrazo grande a todos tus compañeros, tanto a los argentinos como a los ingleses. La verdad que son esas obras que a uno lo tocan. Bueno, te agradezco mucho y por supuesto le voy a transmitir a mis compañeros los saludos de ustedes y bueno, gracias por preocuparse y por llamarnos. Un abrazo enorme, Gabriel, gracias. Abrazo para todos. Gracias, querido, gracias.